Descubriendo. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a este su espacio investigativo radial Descubriendo. Descubriendo es un programa dirigido a todas aquellas personas que buscan incesantemente la luz de esa anhelada verdad. Desde este momento nos disponemos a compartir un tema, una investigación que les den a ustedes, nuestros queridos oyentes, la certeza de estar avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Barranquilla, Colombia, gracias a Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio online. Este es un programa dirigido y presentado por sus servidores Javier Villar y quien les habla Neil Barrios. Tengan todos ustedes muy buenas en todos los lugares donde se encuentren. Bueno, y para hoy tenemos un tema muy candente. Vamos a hablar del pensamiento y vocación catedral. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas, Neil, buenas a todos los oyentes, a todas las personas que se sincronizan a esta hora aquí en su emisora Radio Cultural Planeta Conciencia y este es su espacio radial Descubriendo. Bueno, como les decía ahorita a la introducción, vamos a tocar un tema bastante importante para todos si comenzamos a comprender la herramienta que significa en el momento en que lleguemos a comprobarlo. Vamos a hablar del pensamiento y la vocación catedral. Sí, señor, así como escucha, catedral. Así de las catedrales. Sí, Neil, hay algún... no hay misterio, ¿no? Porque no hay misterio que no sea develado al hombre en este planeta. Sin embargo, vemos y a veces nos hacemos preguntas, ¿no? ¿Qué sucede cuando yo entro a una catedral? ¿Qué energías, qué pensamientos se mueven? ¿Qué hay dentro? ¿Qué pasa, por ejemplo? Hoy vamos a descubrir qué pasa cuando yo me arrodillo. ¿Qué sucede energéticamente hablando, no? ¿Qué sucede cuando yo recibo la hostia? ¿Qué sucede cuando rezo? Inclusive, ¿qué sucede cuando me paro frente al altar y me arrodillo? Todo eso lo vamos a tocar aquí en Descubriendo. Así es, quédense con nosotros. Ya volvemos. Correcto, entonces nos disponemos a empezar este tema del pensamiento y vocación catedral. Antes, obviamente, tenemos que hablar y referirnos a lo que es el pensamiento y para eso vamos a introducir con un código de la sabiduría ancestral. Es un código número de esta sabiduría, el número 41, creo que si no estoy mal. ¿No lo tienes allí? Bueno, yo lo tengo acá. Dice así, vamos a reflexionar este código ancestral. Qué frágil es el espíritu humano, qué frágil es la mente en su real interpretación de lo que aparenta ser la verdad. No os dejéis engañar por más tiempo. Romped las cadenas de las palabras bonitas que os llevan inexorablemente a los abismos de la falsa interpretación. Sed valientes y osados al hacer escudo inderrotable con tu voz interior. Transitarás sin miedo y nadie os podrá tocar. Los deformadores de la ley tienen su olor inconfundible y también son reconocibles por su particular forma de hablar. Sí, la forma como hace la introducción es bastante clara y diáfana, ¿no? Habla de algunas características de lo que es la mente humana. Sí. Hoy en día. Y hay una característica también de aquellos que son osados y valientes. Sí, dice en este código que acabamos de leer, de la sabiduría ancestral y universal además,
una parte que nos llama la atención dice, qué frágil es nuestro espíritu, qué frágil es nuestra mente. Ojo, en lo que creemos que aparenta ser la verdad. La verdad. Sí, hay muchas cosas que nosotros hemos considerado como verdades y que si las analizamos profundamente nos vamos a dar cuenta que son una mentira, que han sido una mentira, que se nos ha engañado, ¿no? Y muchas situaciones. Muchas veces por defender estas verdades hemos instado a momentos de guerra inclusive, por defender supuesto. Precisamente algunas ideologías, algunos patrones culturales que en sí ni nosotros mismos sabemos de dónde salen. Así que dice este código ancestral que debemos romper las cadenas de las palabras bonitas que nos llevan inexorablemente a los abismos de la falsa interpretación. Y nos recomienda algo, además, que seamos valientes y osados al hacer escudo inderrotable con nuestra voz interior, es decir, que tenemos que comenzar a cuestionar, a analizar y a preguntarnos por dentro todas aquellas cosas que en este mundo que estamos nos rodean, esas cosas que nos presentaron como verdades, esas situaciones, esos conocimientos, como decía ahorita mi compañero Javier, eso que cuando vamos, es una costumbre muy latina, no sé si de pronto en otras partes del mundo también se haga, pero uno cuando va por la calle y pasa por enfrente de una iglesia, acostumbra a persignarse, ¿verdad? A hacerse la cruz. Sí. Y uno hace eso, la mayoría de la gente hace esto, porque ya es una costumbre, ¿no? Ya es una costumbre, se convirtió en una costumbre, en una tradición que hemos heredado, pero que realmente no sabemos por qué lo hacemos, ¿verdad? Simplemente es un comportamiento que está ahí en la sociedad. Sí, Neil, mira, sobre todo, ¿por qué tocamos esta información hoy? Vocación catedral y pensamiento reformador. Esta información está dedicada a las personas de que de una u otra forma pues sienten mucho arraigo, aún, sí, porque sé que hay mucho arraigo a lo religioso, y tomamos el factor religioso porque es el que más abunda, ¿no? Pero puede ser también en la parte política, económica e inclusive militar. Entonces, normalmente cometemos el error, vamos por la calle, de pronto pues nosotros hemos tenido la experiencia de decir, de un momento hacernos la pregunta, pero ¿por qué me persino? ¿Por qué rezo? O sea, esas preguntas que verifica la parte de la razón, a veces nos llevan a un estado de inteligencia un poco más alto, ¿no? O sea, ir más allá, más al fondo de la pregunta, pero también no podemos cometer el error muchas veces de decir, hey, ¿por qué ya no vas a misa? No, ¿por qué no? ¿Por qué no? No. O sea, debe haber un sustento espiritual e inclusive debe haber un sustento a nivel físico que nos denote y que nos entregue herramientas para nosotros poder sustentar eso. Y también me voy a un código, ¿no? De esa sabiduría ancestral, donde dice que solo la fe bien sustentada dará al creyente la inmortalidad. Muy bien. Continuemos. Por supuesto. Como estamos hablando de el pensamiento y la vocación catedral, que en el transcurrir de esta emisión de Descubriendo vamos a darnos cuenta de qué se trata, hablemos primero del pensamiento y recordemos, porque ya lo hemos manejado en emisiones anteriores, cómo nuestro pensamiento, nuestro cuerpo mental o nuestro cuerpo de pensamientos, que se gesta a través de el conjunto de movimientos o reacciones bioquímicas de nuestro cerebro, cuando se comunican neuronas con neuronas, llamándose esto el proceso de la sinapsis. El recuerdo que se toma, se recuerda, como se dice en el mismo término, en forma de imágenes que han sido capturadas específicamente a través de los 5 sentidos. Nuestros sentidos toman la información del mundo que nos rodea, de los objetos, de las cosas, de los animales, de las relaciones, de las personas. Entran por los sentidos y las guardamos en nuestro cuerpo mental como imágenes. Estas imágenes, al hacer uso en razón de ellas, organizándolas en razón, es lo que conocemos como los pensamientos. Estos pensamientos no solamente se condensan o se pueden localizar de manera etérea en nuestra mente, sino también que este pensamiento es celular. Ya también lo habíamos definido en otra de nuestras emisiones, que usted también puede descargar a través de nuestro blog www.rcpc.tk. Ahí están las diferentes emisiones de Descubriendo. Continuando con el tema de hoy, aprendimos ya que este pensamiento, además de ser no solo mental del cerebro, sino también celular,
también se conforma como memoria en nuestros 7 discos o iglesias o chakras, como también se le conoce. Bien, pero la pregunta es, a través de esta mecánica, porque es una mecánica hasta espiritual de cómo creamos nuestro espíritu y nuestra propia memoria, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que hemos grabado por los sentidos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que, estimado oyente, es lo que esta humanidad cotidianamente ha guardado, ¿no? ¿Cuáles son las vivencias que hemos acumulado? Yo pienso que la mayoría han tenido en común la satisfacción de nuestros sentidos, una satisfacción desbordada de nuestros sentidos, con solo aquello que a su vez sea palpable para nosotros, tangible y superficial. Y Neil, es fácil comprobarlo cuando nosotros vemos el resultado de lo que es la humanidad hoy día, en qué estado se encuentra. O sea, somos el resultado de una cantidad de recoger a través de nuestro sentido tantas perversidades, tantas cosas, tantas, como tú decías, tantas cosas que solo se han dedicado, pues nuestros sentidos se han dedicado a satisfacerlo a ellos, ¿no? Sí. Físicamente. Es una humanidad bombardeada ferozmente por los sentidos. Estamos viviendo una época donde la imagen y la presentación es muy es primordial, ¿verdad? La cantidad de mensajes subliminales, la cantidad de imágenes que vemos en televisión, en internet, o de pronto cuando vamos en una calle vemos las vallas, vemos una cantidad de cosas. La imagen se ha constituido como un pilar. Una de las frases esta que se utiliza mucho en el argot de grandes multinacionales e inclusive grandes líderes políticos a nivel de formación es la famosa frase de que la imagen lo es todo. Lo es todo. Entonces, pues, como otro refrán, que no importante es serlo, sino parecerlo. Hasta esos grados, hasta ese punto hemos llegado como humanidad. Definitivamente todo este bombardeo de imágenes que entran por los sentidos, pero no solamente son imágenes que entran por la vista, sino también olores, sabores, todo lo que entra por los sentidos. Esto hace que en este momento nuestros pensamientos sean irreales, porque la gran mayoría de todas estas imágenes, de todas estas verdades, entre comillas, no lo son. Todos esos pensamientos terminan siendo carentes de la verdad, de la naturaleza universal, y por supuesto nuestros cuerpos se enferman y están llenos de vicio, ¿no? No, mira, una característica clara y un resultado de esto es, por ejemplo, días que se ven, por ejemplo, como el 31 de diciembre, al filo de las 12 en punto, ya para llegar al primero. Los pitos, como le decimos. Los famosos pitos. Se le dice a la gente, feliz año nuevo. Pero eso sale de una ilusión. ¿Por qué? Porque ¿de qué está dotado ese gran feliz año nuevo? Primero, ya la gasolina, 70 pesos más. Subió. Sí, los servicios también sube la canasta familiar, y al salario mínimo de nosotros, los empleados, los que trabajamos el día a día, simplemente le están aumentando el 5.5. Okay. Entonces, ahí vemos un pensamiento catedral. Sí, es un pensamiento irreal. Eso es algo que no tiene ninguna realidad, ¿no? Simplemente para que vivamos en una fantasía. Fantasía, sí, claro. Sí, por lo cual podemos decir, estimado oyente, que nuestra mente, con todo este cúmulo de imágenes irreales, con estas imágenes carentes de verdad universal, esta mente se ha convertido como una especie de cárcel, ¿verdad? Una cárcel de nuestros propios espíritus, o para nuestros propios espíritus, acorralando nuestro verdadero ser interno, ahogando a su vez esa voz interior y debilitando esa fuerza interior que como seres humanos todos tenemos, ¿verdad? Yo quisiera que, para animar lo que estoy diciendo, para comprender o graficar un poco más con nuestros oyentes lo que estamos hablando, colocarles un audio de una película que quizás ustedes pronto se han podido ver, una película ya que tiene algunos años, como lo es Matrix. Matrix habla hace una alegoría de lo que realmente esta humanidad está viviendo. Vamos a escuchar este audio para ver qué nos deja en reflexión. Bueno, aquí no lo tengo. Vamos a buscarlo bien mientras me ayudas. Ya aquí lo tengo. ¿Ya está? Ok. Aquí lo tengo, disculpe. ¿Qué es Matrix? Control. Matrix es un mundo de sueños computarizados, hecho
para tenernos controlados. Y así convertir al ser humano en esto. No. Es increíble. Imposible. No dije que sería sencillo. Solo que sería la verdad. ¡Ya basta! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Estamos adentro. ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Ejecutivos, maestros, abogados, carpinteros? Son las mentes de las personas que tratamos de salvar. Pero hasta lograrlo, esas personas son parte de ese sistema, por tanto son el enemigo. Tienes que entender que la gran mayoría no está lista para desconectarse. Y muchos están habituados, son tan desesperadamente dependientes del sistema que pelearán por protegerlo. ¿Me escuchaste, Neo? ¿O mirabas a esa mujer de rojo? Mírala. Eso le pasó a Neo en la película, se distrajo mientras le explicaba a Morfeo lo que es Matrix. Sin embargo, esto, a pesar de ser una película de ciencia ficción, contiene un mensaje que nos deja bien reflexivos. Para muchos de nosotros ha sido una película que relata o hace una radiografía muy exacta de la verdad en que vivimos, o mejor dicho, de la ilusión en la que vivimos. Es un sistema diseñado, como dice la misma película en su guión, para mantenernos controlados, para hacer de nosotros una cárcel que no podemos ver, tocar ni oler, una cárcel para nuestra propia mente. Imagínate estar preso en una cárcel que tú no ves. ¿Cómo te sientes? No hay salida. Supuestamente estás libre. Claro, supuestamente estás libre, pero no. No puedes pensar por ti solo. Eso, entonces, ¿qué es lo que trata de en nuestra interpretación? Claro está. Claro. Respetando mucho la que nuestros queridos oyentes puedan tener al respecto. Pero nosotros muchas cosas que pensamos, percibimos o creemos, muchas de las cosas que creemos, fueron instauradas, fueron estipuladas y nosotros simplemente la hemos aceptado para caer en un pensamiento lineal, un pensamiento que se sujete a lo que esta Matrix o este gran sistema o esta gran mentira ha determinado. ¿No siente usted, querido oyente, que las cosas no funcionan bien, que falta algo, que esta humanidad no encuentra un rumbo, que tantas guerras, que tantos conflictos, tantas situaciones, ¿no? Podríamos decir que a esta humanidad le falta a Dios, pero vamos a ver que en muchas de estas situaciones el Dios que se nos muestra no es tal. Sí, mira, y lo importante que denoté en el audio de la película es que sí, todo, pues, hay una cantidad de personas, ejecutivos, maestros, el albañil, todos, el que recoge la basura, todos hacen parte de un sistema, ¿no? Y todos están dentro de él, en sus cárceles mentales. Pero dice, hay algo muy importante, dice, la mayoría no está preparada para dejarla. Entonces, es ahí una situación de la cual hoy nos encontramos, ¿no? Nos encontramos, muchos de nosotros nos encontramos en esa situación donde ¿cuánto nos cuesta dejar aquello que hemos construido como verdad, una tradición, lo que tú quieras, por hacer las cosas como de verdad deberían ser, como la naturaleza los manda? Un ejemplo muy claro, esta mañana hablaba con un amigo, me encontré un señor allí en el lavadero, estábamos lavando el carro, el señor es pensionado, y el hombre llegó a hablarme y todo eso, y entonces él mismo me decía, mira, yo soy pensionado, y ahora mismo nosotros estamos, tú ves el presente hoy mío, relax, estoy bien, es magnífico, pero hay un futuro de otra persona que es el presente de nosotros, y si tú lo miras bien de la parte económica, están totalmente quebrantados, hay una cantidad de injusticias, todo eso, y es ahí que uno no se siente seguro. Por ejemplo, me decía él, yo no me siento seguro en esta ciudad, no me siento seguro en este país, sencillamente porque unos tienen más que otros, y la evolución económica, en vez de ir en evolución, va en involución, porque decía él, y tiene parte de razón. ¿Qué va a pasar, Javier, por ejemplo, cuando nosotros los que estamos pensionados, ya desaparezcamos del sistema pensional, por ejemplo? Muchos de nosotros los pensionados somos los que estamos sosteniendo la carga económica hoy día, y es verdad, ¿sabes? Mucha gente pensionada, pero ¿qué sucede con nosotros, por ejemplo, conmigo y contigo, Neil, que ni por ahí no vamos a recibir pensión porque ni siquiera la cotizamos o ni siquiera alcanzamos porque sencillamente son la edad años de trabajo. Claro, la edad que colocan es demasiado. Entonces mira ahí cómo
el señor hace un análisis y dice, bueno, de aquí yo pienso que en menos 10, 15, 20 años esto no lo va a aguantar nadie. ¿Por qué? Porque no va a haber, por ejemplo, en el caso, un solo caso, que son los pensionados, ya no van a haber. Ya no hay. Entonces, ¿quiénes van a sostener la carga para fiscal, todo eso? Porque a ellos les descuentan una cantidad de cosas. ¿Quiénes van a pagar los impuestos, la valorización, todo eso? Entonces, todo eso está enmarcado dentro de un sistema de vocación catedral, que es el que estamos hablando, un pensamiento que nos inculcan y creemos defender. Y yo le decía, de verdad, pues el dinero y todo eso es una falacia. Bien. Mira, Javier y oyentes, ya nuestros queridos y estimados oyentes, esos hombres investigativos de la búsqueda, ¿no? Esos hombres que siempre están ahí a la expectativa de un nuevo conocimiento que puedan investigar y comprobar. Esos que están detrás de la certeza de la verdad. Eso. Aquí hay uno de ellos que firma como AVE, dice, en el cine nos han contado la verdad y los fanáticos se creen el cuento de que es ficción. Matrix es un ejemplo de ello. Hay que conocer la Matrix para saber desconectarse. Muy bien. Esta es la opinión de uno de nuestros oyentes acá descubriendo. Y es una opinión muy clara y respetable, ¿no? Porque, mira, prácticamente es lo que tratamos de nosotros, no de convencer a nadie. ¿El hecho cuál es? Que nosotros mismos seamos los que podamos y tengamos la capacidad, dice, de estar preparados. Aquí lo decía el audio, preparados para dejarlo. Claro. Entonces, pues, es muy buena la intervención del oyente. Entonces, la invitación es para que aquellos que no han alcanzado a verse esta magnífica película lo hagan, ¿no? Mañana es un día que lo pueden hacer en familia. Continuemos aquí entonces con nuestra investigación sobre el pensamiento y vocación catedral. Después de esta introducción de cómo se ha manejado nuestro pensamiento, nuestras emociones, con un mundo irreal, y que se convierte esa mente, desafortunadamente, como en una cueva, como en una cárcel, una cueva donde tiene que llegar esa luz del pensamiento reformador, un pensamiento nuevo. Tenemos que descubrir qué fue lo que hizo el sistema o la Matrix, como decía la misma película, para establecer este pensamiento lineal, este pensamiento que siguen todas las masas. Recuerden esto, se establecieron 7 ideologías y 5 doctrinas específicas y muy claras para gobernar nuestras conciencias, para gobernar lo que creemos, lo que sentimos, ¿verdad? Javier, ayúdanos por favor con las 7 ideologías que esta Matrix colocó encima de los pensamientos de esta humanidad. Sí, definitivamente estas 7 ideologías desequilibran la conciencia del ser humano y son las siguientes. Primera, el orden. Segunda, la religión. Tercera, la política. Cuarto, el militarismo. Quinto, el proletariado. Sexto, la unidad del pueblo. Y séptimo, último, la lucha de clases. Sí, entonces supuestamente las ideologías que establecieron, la primera siendo el orden, ¿no? Como establecer el orden de las cosas en este mundo, un orden al cual todos debemos sujetarnos. Por ejemplo... Aquí entra, por ejemplo, la clasificación piramidal que hay dentro de las empresas, por ejemplo. Sí, esto es un orden que hay que respetar, el jefe, no sé quién, el presidente, y yo estoy abajo del presidente. Entonces yo respondo a tengo que hacerle la venia al presidente. Exacto, sabiendo nosotros que el presidente es un trabajador que nosotros colocamos para que gobierne nuestro país, y que es también, un empleado nuestro. Ojo, y que también, aunque no lo creamos, responde a otros intereses más altos. Desafortunadamente. Ahí está el orden. Ese supuesto orden, entre comillas, de que todos debemos seguir como borreguitos, ¿no? El segundo vendría siendo la religión, que ya hacíamos también un análisis de lo que significa el tema de las religiones, que son más de 36.000 en el mundo, y que desafortunadamente no nos alegra esto. Desafortunadamente, a pesar de haber tantas religiones, siguen habiendo muchos niños muriéndose de hambre, siguen habiendo muchas situaciones tristes en el planeta, reflejando la poca espiritualidad que estas religiones pudieron habernos dado ya con tanto tiempo que llevan en el planeta. Claro, 36.000 religiones, y estamos a puertas de una casi prácticamente, yo diría que ya al instante de una tercera guerra mundial, y a pesar de que esta ya comenzó hace mucho rato. Ya vemos que, por ejemplo, China y Japón están diciendo que no van a dolarizar su moneda y nada. Claro. ¿Y qué? Ahora, Javier, mira que este tema de la religión como pensamiento, son muchos los creyentes, pero muchísimos los creyentes, miles de millones de creyentes en el mundo, por una religión, por las creencias que dejaron hombres muy grandes, pero que desafortunadamente con el tiempo estas enseñanzas se perdieron y se encuadernaron dentro de instituciones
que han servido solamente para manipular y no entregarle una esencia de la verdad a esta humanidad. Por ejemplo, enseñanzas como la de Jesús, que es el caso más cercano para nosotros los occidentales, se han visto manipuladas, se han visto utilizadas como negocio en algunos casos para engañar y manipular a muchas masas. El tercero, el que te gusta a ti. La política. Tercero es la política, y la política como ideología ha sido definitivamente, diría yo, mal utilizada, porque cuando tú hablas de política estás hablando de pueblos, algo que está conformado por el pueblo. Sin embargo, vemos que la política hoy día se maneja de una forma: todo para mí, nada para ti, y sencillamente, sí, claro, acudo al pueblo, pero cuando lo necesito, cuando ya estoy arriba, porque como decía nuestro amigo Robinson Devian en una charla en España, estas son formas de manejo político, pero de manera monárquico-dictatorial. Es decir, hablábamos de monarca porque sencillamente había una familia dictatorial que cuando se montan al poder, no creen en nadie, y dictatorial porque se hace lo que ellos dicen y listo, no más. Entonces, la política también ha servido como una ideología para dividirnos. Algunos creen en la izquierda, la defienden a muerte; hay otros que defienden la derecha, la ultraderecha, la ultraizquierda, azules, los rojos, los verdes, los amarillos, los azules, una cantidad de ideas políticas que no nos han dado soluciones. El militarismo como cuarta ideología, bueno, todas las muertes, los enfrentamientos, las guerras. Las anteriores necesitan del militarismo para poder proteger sus intereses personales. ¿Por qué? Sencillamente porque son gobiernos que no son populares. La quinta, el proletariado, lo que somos todos nosotros, la masa. Nos necesitan. Sí, la masa. Muy a pesar de ser los más bajos de la pirámide. El famoso pueblo, Pablo Pueblo. La unidad del pueblo. La unidad del pueblo, el sexto, y la séptima, la lucha de clases. Esta estructura de ricos, pobres, la media, ¿no? La clase media. La clase media, todas estas clases. Los estratos sociales. Entonces, cada persona piensa de acuerdo a su clase. Si tú ves los ricos piensan como ricos. Y uno de siempre clase... despreciando a los que menos tienen. Y uno de, como le dicen ellos, sangre azul, uno de clase alta no podría nunca mezclarse con uno de clase baja, sencillamente. Claro que hay excepciones, ¿no? Claro, hay muy valiosos a pesar de su condición. Hay algunos que se escapan de esas situaciones. Entonces, estas son las ideologías. Pero además de estas 7 ideologías, escuchen bien, queridos oyentes, hay 5 doctrinas que también están estipuladas para generar esta matriz. Para poder tener estas 7 ideologías es necesario que surjan doctrinas, y para eso hay 5 doctrinas que son: la primera, la dictadura; segunda, la democracia; tercero, el capitalismo; cuarto, socialismo; y quinto, la falsa libertad. Todas son inventos para mantener a la humanidad sujeta a un pensamiento lineal. Primero, dictaduras que han existido. Por otro lado, la parte contraria, la democracia, la supuesta democracia, donde todos participamos, tiene uno la ilusión, la ilusión de votar, de elegir a los gobernantes, de decidir en las cuestiones del pueblo, del país. Pero si nos vamos a analizar profundamente, esto no es así. Las democracias no son tan reales como creímos. Después aparece el capitalismo como esa idea que maneja el capital, y vemos cómo el capitalismo se ha vuelto algo muy salvaje, que ha colocado por encima de todo la ganancia, el interés. Y el capitalismo tiene tanto... todos ellos agotan recursos naturales, devoran de todo. Por la ganancia. Todo lo justifica la ganancia. Todos estos mecanismos y doctrinas se justifican en eso, ¿no? Eso. Y el otro que le contrapone, el socialismo. ¿También? Otra idea. Igual. Otra doctrina, otra doctrina que se estipula simplemente para la división y separación entre los pueblos. Vemos, por ejemplo, en América Latina un caso muy palpable de cómo hay 2 bloques muy definidos dentro de estas doctrinas. Y la última, esa falsa libertad. Esa doctrina de la falsa libertad, de que vivimos en un mundo de libertades, pero que, como decíamos ahorita en Matrix, estamos en una cárcel, pero en una cárcel solamente para nuestra mente. Pensamos solamente en el cuadrito y el pedacito que nos dijeron que era permitido. Así, oyentes, si se dan cuenta, son 7 ideologías y 5 doctrinas. Que si unimos esta enseñanza que estamos desarrollando hoy, nos vamos a dar cuenta que 5 doctrinas que invaden nuestros 5 sentidos y 7 ideologías
que invaden y posesionan nuestros 7 discos memorias, 7 iglesias o 7 chakras. Sí, las mismas iglesias de las cuales fundó Pablo de Tarso en la antigua Medio Oriente y que están descritas o señaladas en Apocalipsis, el capítulo de Apocalipsis. Apocalipsis 2 en adelante, el mensaje a las 7 iglesias que son el templo interior. Así que todo esto está para consumir la esencia del ser humano, 5 sentidos y 7 chakras, 7 discos memorias. Es interesante que sepamos que todo esto está bajo esta forma de pensamiento. Pero además de esto, tenemos que ver que el sistema utiliza unos líderes. Cada doctrina y cada ideología necesita un fundamento para ser posicionado en el pensamiento. Vemos entonces cómo la ideología del capitalismo fue insertada por los banqueros. Estos son los líderes del capitalismo, ¿verdad? Claro. Expertos en política, maestros de la guerra, tratantes de prostitutas, comerciantes del vicio, homosexuales y lesbianas, traficantes de drogas, sicarios del crimen, especuladores de oficios varios o masivos, de toda la organización que apoya este sistema mundial, la Matrix. Esa es una especie, llamémoslo así, Javier, como un espíritu tenebroso que come todas las sociedades del pensamiento o las suciedades del pensamiento de los hombres. Sí, definitivamente de allí, por eso colocan todas estas ideologías, porque es necesario para poder alimentarse de todos los pensamientos que genera el hombre, porque sencillamente nosotros no hemos reconocido para qué estamos aquí, por qué llegamos al planeta Tierra. Entonces, en aras de esa inocencia y de esa ignorancia, se aprovechan para poder absorber inclusive la energía que tenemos nosotros para estar vivos, ¿no? Para hacer las labores que deberíamos hacer realmente. Muy bien, entonces aquí sigue participando en el chat nuestro oyente Ave. Él nos expresa ahora: la historia nos muestra excepciones de adinerados al servicio del común. El príncipe Siddhartha deja su principado. Bolívar utiliza su riqueza para luchar por liberar al pueblo. Muy buen ejemplo el que hace nuestro oyente para darnos cuenta que hay muy buenos hombres a pesar de ese recurso económico. Sí, afortunadamente llegan hombres como Bolívar, como Siddhartha Gautama, en ese caso, donde nos dejan una enseñanza muy clara, nos dejan una enseñanza para seguir, pero desafortunadamente en el tiempo esas enseñanzas son reemplazadas, claro, por un pensamiento oscuro. Muy bien, esto que acabamos de hacer es apenas la introducción para hablar del pensamiento catedral. Los invitamos entonces a que se queden ahí, después de esta pausa, continuamos y profundizamos lo que es este tema. Ya regresamos. Bueno, y continuamos aquí en nuestro espacio investigativo de Radio Cultural Planeta Conciencia, Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad, hoy tratando el tema de pensamiento y vocación catedral. Hemos realizado una introducción de lo que es todo el pensamiento, cómo el pensamiento desafortunadamente ha sido manipulado a través de 7 ideologías y 5 doctrinas. Ahora vamos a comenzar a hablar de la vocación catedral. ¿Qué tiene que ver esto con la vocación catedral? De las catedrales como las conocemos, de estas grandes iglesias que se presentan imponente ante nuestros ojos. La vocación. Sí, y es válido, ¿no? Y sería muy interesante aclarar a nuestros oyentes, pues, ¿qué significa vocación? Vocación es una inclinación, actitud o dedicación a. O sea, así en términos generales son esas 3 cosas: inclinación, actitud o dedicación a. Y aquí, a medida que vamos desarrollando el tema, vamos a ver cómo hay una inclinación a ciertas religiones, cómo hay inclinación, cómo hay una actitud y una dedicación para forjar lo que hoy día son, por ejemplo, el caso de las grandes catedrales, los grandes templos. Vamos a ver cómo fue sobre todo, cómo fue evolucionando esta parte de la catedral, que primero, en su primer momento, eran sencillos tabernáculos primero, luego fueron templos, luego se convirtieron en catedrales. Bien, entonces vamos a ver todo esa... recuerden, oyentes, que una de las ideologías es primeramente la religión, ¿no? Y tenemos que hablar entonces de la vocación catedral, tenemos que hablar del arte gótico, esas enseñanzas medievales aproximadamente del siglo XII y XIII después de Cristo, ¿no? Donde los grandes templos construidos eran los lugares donde la gente iba a tener un encuentro con Dios, ¿verdad?
Las mayores realizaciones del gótico se manifestaron en el terreno de la arquitectura religiosa. Pero debemos también descubrir, que es el objetivo de este programa, que ustedes han visto esa majestuosidad, por ejemplo, de las grandes catedrales europeas. La Capilla Sistina, por ejemplo. O, por ejemplo, de la antigua belleza del primer templo del rey Salomón. Ah, claro. Debemos descubrir y afirmar aquí, de acuerdo a nuestra investigación, que toda esta ciencia para construir grandes templos y hermosos lugares de adoración se deriva de una ciencia extraterrena traída de Sirio. Se llama la arqueometría. Arqueometría matemática, le dicen también en algunas, por ejemplo, en los masones, en la francmasonería, hablan de la arqueometría matemática. Claro, entonces esta arqueometría es una ciencia, escúchese bien, estimado oyente, es una ciencia extraterrena. Extraterrena quiere decir que vino del cielo, exactamente de un lugar una estrella llamada Sirio, en la constelación de Can Mayor. Desde allí se viene transmitiendo este conocimiento para la construcción de grandes templos. Escuchemos este audio. Una de las claves de la sociedad secreta francmasona se encuentra enterrada en la saga de los primeros masones libres, los grandes constructores de catedrales del norte de Europa. En la Edad Media, estos trabajadores analfabetas poseían la increíble habilidad de transformar la piedra bruta en brillantes palacios divinos. Creo que construir con piedra siempre ha sido considerado como algo semejante a Dios. Los grandes edificios tendían a ser templos y catedrales, y las destrezas y conocimiento para construirlos provinieron de la geometría, la cual a su vez provino de la astronomía. La astronomía era el cielo, donde están las estrellas, donde están los dioses o Dios, y existía este hilo de divinidad. Bueno, ahí nos disculpan un rato, ¿no?, el ruido que tenía de fondo el audio, pero era interesante mostrarle a nuestros oyentes que desde hace mucho tiempo se vienen construyendo templos en piedra. Claro. Y aquellas personas o grupos que tenían la habilidad de construir en piedra era lo que hoy conocemos como constructores, o utilizando el término original francés, masones. Sí, y estos maestros constructores, como se hacen llamar ellos, son conocedores de las energías secretas que emana la naturaleza. De esta forma, y de acuerdo a esto, por esta situación es que se erigen estas grandes catedrales. Esta es la base, lo básico, por lo cual ellos construyen y hacen esas construcciones de esa forma, ¿no? Sí, que hay 144 catedrales góticas en Europa construidas por esta sociedad de constructores que data desde antes de Cristo. Por ejemplo, se considera uno de los primeros grandes constructores o masones a Hiram Abiy, el constructor del primer templo del rey Salomón. Toda esta ciencia, toda esta tecnología, toda esta matemática se le llama la arqueometría. Esto ustedes lo pueden investigar, la ciencia que se utiliza para esta construcción. Ahora bien, vamos a definir, Javier, para que ustedes oyentes vayan teniendo una idea. Tráiganse a su mente o a su memoria, o si están dentro de su computador, busquen la imagen allí en su computador de una gran catedral y se van a dar cuenta que ellas siempre están construidas en sus fachadas externa e internamente por 3 partes, o 3, como se le conoce, naves. Sí, hay 3 naves principales por las cuales se conocen, ¿no? Y nosotros las podemos verificar. Cualquiera que pase por una catedral, una gran catedral, se pueden observar fácilmente 3 naves, 2 a los lados y una central. Una central. Entonces, exacto. hay 2 tipos de iglesias catedrales. Estoy hablando de grandes catedrales, no iglesias pequeñas de los barrios, sino de las grandes catedrales. Las grandes catedrales tienen 3 naves, como lo decía nuestro compañero Javier. Cuando la nave central es más alta, es más puntiaguda que las 2 naves laterales, se le conoce como una catedral tipo macho. Pero cuando la catedral tiene las 2 naves laterales más altas y la nave central más baja, se le conoce como catedral tipo hembra. Las catedrales tipo macho están diseñadas para absorber, de acuerdo a la naturaleza de las energías secretas que se emanan de todo el cosmos y de la Tierra,
En el caso de la macho está diseñada para absorber energía cósmica proveniente del cielo, del espacio. El cosmos, claro. Por eso tiene su cúpula central o su nave central en forma de punta hacia el cielo, ¿no? Y la hembra, que tiene las dos laterales más altas que la central, está diseñada para absorber energías telúricas o de la tierra, del piso de la tierra. O sea, está hecha con dos objetivos. Una, para que se mande toda esa energía, se absorba esa energía hacia el espacio, hacia afuera, y otra hacia el centro de la Tierra. Bien, entonces, además de que se conforman 3 naves que conforman la gran catedral, disculpen, también podemos ver que las catedrales están conformadas por arcos, por bóvedas y cúpulas. Además de esto, grandes ojivas, agujas muy largas en las puntas de estas ojivas, vitrales de diferentes colores y, como ya les decíamos, las 3 naves principales. Ahora, ¿cuál es la configuración? ¿Cuál es el objetivo? Que de pronto ustedes algún día se han preguntado, bueno, ¿y por qué las grandes catedrales tienen estas cúpulas que son como esas especies de estructuras en forma de parábolas, de antena parabólica, ¿no? ¿No se han dado cuenta que sí, claro, tienen como una forma especial? Las agujas que parecen como si estuvieran transmitiendo o fueran a recibir alguna información. Alguna vez pensé que eran para rayos, ¿no? Pero sí, hoy hasta día, parecen para rayos. Claro, hoy día investigando, pues no son exactamente para rayos y significan, tienen otro significado. Entonces, eso es lo que vamos a descubrir hoy. Sí, oye, esa es la vocación, ese es el descubrimiento que hoy vamos a revelar acá en nuestro programa investigativo. De todos modos, para aquellos que todavía van a la iglesia, ¿no? De todos modos, pues no es con el ánimo de que espantarlos ni que no vayan, sino que sustentar con conocimiento. Sí, y que de que haya conciencia de qué se va a hacer allí. ¿Dónde se va? Ahora, si tú vas a un sitio donde quieres de donde te van a hacer daño, pues tú serías muy, ¿cómo diría? Esa palabra, ingenuo. Esa palabra masoquista, ¿no? O masoquista. Claro. Bien, entonces estas estructuras están diseñadas, escúchese bien, para el manejo bien claro, bien manejado, valga la redundancia, de energías. ¿De cuáles energías? Recuerden que nuestro pensamiento se deriva de la sinapsis, que en conjugación con el corazón maneja también una energía electromagnética. Nuestro pensamiento es electromagnético. Cada vez que nosotros pensamos, estamos generando un campo electromagnético a nuestro alrededor, que incluso se puede traspasar y puede llegar a tocar a los demás. Ya eso se ha comprobado a través de la ciencia por algunos científicos. Así que cuando nosotros vamos a estos lugares, a las iglesias, todo el pensamiento, toda la devoción que se genera en estos espacios son aprovechados por el uso de ciertos dispositivos como las agujas, como las ojivas, como las cúpulas, para absorber dicha energía mental para los propósitos de la matriz o del sistema de control. Sí, aquí surge un efecto, ¿no? Hay un efecto que se llama la resonancia. Y especialmente aquellas personas que han estudiado física, digo no educación física, sino física, la parte física el movimiento de las partículas. Personas que han estudiado esto, surge un fenómeno que es la resonancia. Y la resonancia se refiere al conjunto de fenómenos relacionados con los movimientos periódicos, cuasi periódicos en que se produce reforzamiento o de una oscilación al someter el sistema de oscilaciones a una frecuencia determinada. Más concretamente, en términos se puede referir a la acústica o resonancia que pueden dar el diseño de estas catedrales. O sea que cuando uno entra a una iglesia, oyente, debe recordar usted que siempre hay un efecto de resonancia. Es muy difícil, pues a mí se me ha hecho muy difícil, no sé usted querido oyente, cuando ha ido a iglesias, a grandes iglesias, inmensas iglesias, cuando el cura habla, cuando el cura o el sacerdote o el papa o quien sea habla dentro de una iglesia, eso es muy difícil de comprenderlo con exactitud. Siempre hay como un efecto de resonancia, sí. Pero este efecto de resonancia tiene un propósito definido. Vamos a escuchar un audio que hemos traído para ustedes que nos define qué es la resonancia. Vamos a remitirnos un poco a la ciencia. El sonido se desplaza en ondas. Cada onda alcanza el punto más alto en su potencia más alta y luego baja el nivel en su potencia más baja.
Cuando se oye un sonido es debido a que las ondas del sonido hacen vibrar a los pequeños huesos del oído. Todo tiene una frecuencia que produce resonancia o vibración. La onda sonora envía vibraciones por el canal auditivo al oído interno. Las vibraciones hacen que las células ilíadas se doblen. Este movimiento envía una señal al cerebro que dice, sí, oigo. Así que todas las vibraciones que se generan a nuestro alrededor producen ondas sonoras que llegan a nuestro oído, el oído las interpreta y esto llega a nuestro cuerpo mental. Entonces, es importante saber que todo este efecto de resonancia genera, evidentemente, en nuestros cerebros un efecto parecido a esa frecuencia. Recuerden, oyentes, que nuestro cerebro, nuestro pensamiento, al ser todo un movimiento o un mecanismo electromagnético, inmediatamente debemos hablar de frecuencia, de resonancia en nuestro pensar. Y hay 4 estados o efectos de resonancia en nuestro pensamiento, que son alfa, beta, gamma y el sistema Moore, ¿verdad? Todo este sistema del sonido, de los cantos gregorianos, o de la forma en que el cura, sacerdote, hace la misa, están diseñados de tal forma que someten nuestro pensar a un estado vibratorio mental de alfa o de relajación, ¿verdad? Que es el estado en que se necesita inducir al creyente para luego absorber su potencial de pensamiento y energía. Sí, vemos que nada de esto, nada de estos diseños, nada de inclusive toda la metodología que se lleva a través de una misa, por ejemplo, tiene características que no son al azar. Todo esto tiene un sentido lógico, todo tiene un objetivo, y el objetivo que estamos descubriendo hoy es sacarle la energía a la gente, traer la energía a los pensamientos de la persona. ¿Por qué? Sencillamente, cuando una persona se para en un atril o en un altar, sencillamente el sacerdote, cuando comienza a dar la misa, todos fijan el pensamiento y la vista hacia donde está hacia él. El altar. Los pensamientos que entran, todo lo que entra, se va hacia donde está él. Entonces, ¿qué clase de pensamientos hay? De adoración, devoción, petición, sí, toda esa arrepentimiento, todo ese pensamiento se conjuga en cada hombre que lo genera en una cápsula, ¿verdad?, de pensamiento eléctrico y magnético que se forma como una especie de burbuja si sumamos los pensamientos de devoción de todos los creyentes en esa sala, en ese lugar. Es, por decirlo así, se forma como una gran burbuja de pensamiento de devoción en torno a ese lugar, ¿verdad?, acondicionado con una música sacra, con un cura que no se entiende bien, con una resonancia y con unos vitrales que dejan pasar solamente una vibración de la luz, ¿verdad? Toda esta energía... Todo fríamente calculado. Sí, toda esta energía se dirige hacia, como decías tú, Javier, hacia el altar, el lugar donde está el sacerdote, cura o llámese de cualquier otra manera. Nos vamos a dar cuenta que esta burbuja tiene una especie de forma como una nave, ¿no? Como una nave energética. Sí, y para graficar mejor, pues yo diría, y tal como lo hemos investigado, tiene una forma, por ejemplo, imagínense una gran ballena, pero las ballenas que dibujamos, ¿no? Una gran ballena, donde esta ballena tiene una gran cabeza y tiene su cola al final. Ubiquémonos entre, por ejemplo, el sacerdote, en el caso de la iglesia, el sacerdote de la iglesia católica, y los feligreses. Los feligreses hacen parte, en la parte de la burbuja, quiero darme a entender, en la ballena, la cabeza de la ballena hace parte de los feligreses. Ahí están los feligreses. Y, sencillamente, en la cola está el sacerdote recibiendo toda esa energía. Bien, entonces tengan en cuenta que toda esta energía de pensamiento que se suma de uno a otro creyente forma una gran burbuja energética de pensamiento, devoción, que es dirigido hacia el altar, que es el lugar donde todos los creyentes suponen que está Dios. Allí en ese lugar está un sacerdote, un hombre que está ordenado bajo unas especificaciones a través de 5 años de preparación y otros cursos que hacen, pero además de eso está vestido de alguna manera especial, con un báculo en algunos casos, que todo esto está dirigido, está diseñado, escúchese bien, querido oyente, para recepcionar de mejor manera toda esa energía de pensamiento de los creyentes que están enfrente de él. De hecho, Neil, la vestimenta inclusive del sacerdote, porque muchas veces pues generalmente se colocan su vestimenta blanca, pero también se colocan el verde o el púrpura.
Entonces, estos colores llaman mucho la atención en los feligreses, y la idea es que sitien la mirada hacia donde está él. E inclusive, en la parte donde ellos se colocan, hay un pectoral. Un pectoral, que es donde prácticamente se recibe toda la energía toda del la pensamiento. Para que también lo entendamos, yo no sé si de pronto usted, querido oyente, que está allá en su computador, en su casa, escuchándonos, alguna vez se ha parado enfrente de un gran público. Se va a dar cuenta que todas esas miradas están puestas hacia usted. Si usted comienza a dar una charla o una intervención por algún tiempo, usted se va a sentir agotado. Sí. Porque el pensamiento que cada persona está dirigiendo hacia usted, se ha demostrado que lo afecta. Claro. ¿Verdad? Si de pronto todo el mundo está pensando en contra de usted de ahí sale cansadísimo. Agotado. Que sale prácticamente listo para ir al descanso. Por el flujo y manejo de energías del pensamiento, que es eléctrico y magnético. Ahora, estas personas que sí saben para qué esa energía... utilizan todos unos mecanismos, toda una ciencia para absorber esta energía y luego dirigirlas hacia un lugar determinado de la iglesia. Escúchese bien. Mira, y prácticamente aquí funcionan como, nosotros respetamos mucho esto, ¿no? Pero esto funciona mucho como el satanismo, como la brujería y la mediunidad. Aquí se hace algo parecido, pero ya... Alguna vez alguien decía ¿qué es la magia? Ajá. La magia es una religión no aceptada. No aceptada. ¿Y qué es la religión? Una magia aceptada. Así decían algunos investigadores. Porque es que definitivamente, si quiere, ya he hecho el ejercicio preguntando inclusive a personas que ya han sido sacerdotes, gente que ha estado en ese medio, que se han retirado por uno o X o Y motivo, y ellos saben e inclusive les explican para qué es todo eso. Muchos de ellos caen, son conscientes y otros son inconscientes. Otros son inconscientes, claro. Dependiendo también de el nivel, sí, señor. Por ejemplo, es seguro que el Papa conoce todo este manejo energético. Totalmente, y mira, cuando él se para en la gran plaza, en la famosa gran plaza esa de San Pedro, ahí hay un manejo de energía. Y hay también un dispositivo bien significativo que es el obelisco. El obelisco. Claro, está en todo el centro, ¿no? En todo el centro. Y para aquellos que manejan la arquitectura, ellos saben que estos obeliscos son hechos para esta clase de manejo. Entonces, la piedra siempre ha tenido estas cualidades de manejo de energías. Sí, y mira que encontramos, por ejemplo, en esta parte que está muy relacionado a la parte de la francmasonería con la parte católica, porque de son hecho, los constructores. Claro, nosotros, ¿qué queremos ver, por ejemplo? ¿De dónde vienen, por ejemplo, cuál es el origen de los famosos caballeros de la Orden del Temple o los caballeros de la Virgen? Sencillamente son esos mismos caballeros, los de las cruzadas, que utilizaban, que iban en nombre de Jesús, inclusive, matando cristianos, todo lo que se les atravesaba, pero que hoy día se presentan como caballeros de la Virgen, y muchos de nosotros nos vestimos, soy caballero de la Virgen, pero no sabemos ni siquiera qué significa eso y cuál es el objetivo de estos famosos caballeros. Entonces vemos de que de esta energía, hablabas de la energía telúrica, mucha de esta energía telúrica es transmitida, inclusive es absorbida por el sacerdote y es enviada a un lugar inhóspito de la tierra, que no es inhóspito, pero que conocemos como Shambhala. Y Shambhala es un que en sánscrito significa inaccesible, un lugar inaccesible. Exacto, porque este fue el lugar donde se escondieron y empezaron a construir desde entonces sistemas y formas piramidales. Las primeras formas piramidales comenzaron a construirse allá. En Agartha. Ahora bien, recuerden que vamos por la burbuja, ¿no? Que va dirigida hacia el pensamiento. Todo el pensamiento de los creyentes hacia el cura. El cura, si ustedes se dan cuenta en las grandes catedrales, en la parte donde está el altar, encima del altar hay una gran cúpula. Una gran cúpula que tiene una forma como de parabólica. Claro. Una copa, ¿verdad? Invertida. Y que esa copa, si la miramos desde afuera, termina en una gran punta o aguja. Como medio huevo. Sí, que apunta hacia arriba, hacia el cielo. Claro. Entonces, toda esta energía que es absorbida por el cura a través de su vestimenta especial es dirigida hacia la parte de arriba del altar donde está la cúpula y transmitida a través de la aguja que funciona como un tipo de antena. Entonces, figúrense cómo todo un manejo de pensamiento y energía se aprovecha para absorber toda esta esencia de pensamiento, toda esta devoción, y así alimentar todo ese espíritu, llamemos todo ese espíritu
de Matrix que nos rodea, que nos controla. Y decía muy bien quien hace el papel de Morfeo, ¿no? Le decía, nosotros prácticamente funcionamos como una batería, así nos tienen ellos. O sea, simplemente para generar energía. Por eso nos cultivan, él decía, nos cultivan, hay cultivos, y él demostraba en la película grandes cultivos de seres humanos que aún no habían nacido, decía. O sea, no alcanzan a nacer cuando ya están metidos en Matrix. Claro, pero de pronto alguien se pregunta, pero ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos que dicen que nos cultivan? ¿Quiénes son estos que están haciendo todo esto? Bueno, ya habíamos hablado en el programa anterior de la herencia Anunnaki. Anunnaki, claro. Los gobernantes, los hombres altos, los Ilú, como decían en el antiguo imperio sumerio. Entonces vemos que en la Tierra hay una raza que gobierna, una raza de gobernantes que siempre han gobernado bajo las tinieblas o la oscuridad o bajo una cortina que no se dejan ver. Todos estos hombres generan una situación de caos, una situación de control, una situación de pensamiento lineal o pensamiento catedral para absorber lo más valioso para nosotros, que es la fuerza y poder interior, la esencia del ser. Esta tipología de entes que prácticamente posesan a los que tú acabas de mencionar, políticos, grandes dirigentes a nivel mundial. Estos grandes dirigentes son posesados por entes, de los cuales ellos tienen su particular origen en Lira, Sirio, Rigel o Orión. De allá vienen toda esta tipología, pero saben que estos cuerpos, para poder, ellos como son entes, necesitan procesar cuerpos, de los cuales dominan, son los mismos que dominan el planeta Tierra. Estos grandes gobernantes, esos que hacen la guerra, esos que se levantan hoy y dicen, bueno, si estás conmigo, no estás conmigo, o sea, eres terrorista, todo eso que hablan de esta parte, ellos son prácticamente procesados por esta clase de entes que vienen de esta tipología de Sirio, Rigel u Orión. Muy interesante, Javier, lo que estamos hoy definiendo, descubriendo aquí en la esencia de la verdad. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos, ¿te parece? Sí, está muy interesante el tema, ¿no? Sí, y continuamos aquí en nuestro espacio investigativo Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hoy hablando del pensamiento y vocación catedral. Queremos saludar entonces también acá en el chat a Daniela Sobrero. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestra compañera que también hace parte de acá de Radio Cultural Planeta Conciencia, con un programa hecho desde Argentina como es el Atrás de las Cosas, que se transmite todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde, hora de Colombia, 9 horas o las 10 o las 21 horas. 21 horas de en Colombia, Argentina. En Argentina, ¿no? Lo importante ese programa de Daniela porque nos muestra del resultado de quiénes están detrás de bambalinas, o sea, qué hay detrás de todo eso, por ejemplo, de que cuando yo, esto que sucede a veces, ¿no? Porque detrás de bambalinas que hay el que yo me ponga un vestido nuevo, hoy, por ejemplo, ¿qué hay detrás de eso? O sea, ¿qué hay detrás de que yo me coloque un vestido nuevo? ¿Qué hay detrás de todo eso? Entonces, ese programa de Daniela es muy interesante y bueno, invitamos a todos los oyentes a que lo escuchen. Muy bien, por nuestro lado continuamos acá con el tema del pensamiento, ¿no? Y vamos a hablar de cómo todo eso redunda en una sola cosa. Todo este manejo de imágenes, manejo de sonidos, manejo de información, genera un pensamiento lineal en todos nosotros, en toda la humanidad. Ya habíamos hablado en diferentes programas, ¿no? De cómo nos ha manejado el pensamiento lineal y muchas veces pues, las personas se preguntan, ¿pero qué es un pensamiento lineal? ¿A qué se debe? ¿Por qué? Y resulta, este es el resultado, es el resultado de lo que se genera a través de estos mecanismos de catedrales, de todas estas cosas que hemos mencionado, es el resultado de todo esto, pensamiento lineal. Muy bien. El pensamiento lineal es la materia del mundo, que obliga a la humanidad a pensar en lo elemental, escúchese bien, en adorar solamente las cosas temporales, tocando cada pensamiento en moléculas o troncando cada pensamiento en moléculas de materia. El pensar del mundo en este momento es una telaraña de materialismos y oros, de pertenencias temporales. Solidifica todo esto la sustancia primordial del pensamiento original que en nosotros debe ser luz. La coagula de dura molécula que ya perdió la conciencia de su existencia como esencia. Y esto separa la identidad de la luz y la
bueno, todo este pensamiento que no es muy claro, toda esta gente, todos estos espíritus orgullosos que aumentan su materialismo y se hacen marcar en sus frentes y en sus corazones por este sistema o pensamiento lineal. Mira, Nelly, y sin pensar tanto, y me voy a las enseñanzas de Jesús el Cristo, parecería que no, pero Jesús tenía conocimiento de lo que era un pensamiento lineal. Cuando él de pronto se refería, cuando esto te hacen a ti pensar en lo elemental, adorar lo temporal, por ejemplo, truncando el pensamiento, era cuando él decía acerca de la esencia del hombre. ¿Ves él decía, no, ves este hombre, pues míralo, quítale la ropa, quítale el vestido, quítale los zapatos, quítale el carro, quítale la casa, ¿no sigue siendo el mismo hombre? Entonces, parecería ser que él tenía conocimiento de un pensamiento lineal, es decir, lo importante no estaba en eso elemental de lo que está hablando aquí el pensamiento lineal, no estaba en lo elemental, sino en la esencia del hombre. Pero ¿cuál es ese pensamiento que está fijado solamente en lo temporal? Bueno, cosas como las cosas triviales del planeta, ¿no? Como, bueno, tantas cosas que en este momento la humanidad adora así. Gracias, compañero, aquí nos tratan como en casa. Mejor dicho, pues. Saludo aquí a Omar Rada, nuestro amigo Omar Rada, quien nos aloja aquí en su humilde morada, ¿no? Muchas gracias y bueno, felicitarlo por el buen ponqué. Bueno, entonces todo lo material, todo lo temporal, la moda, sí, esa moda que tanto nos trasnocha, que es algo simplemente banal. El tema de moda, la música, el tema, por ejemplo, el reggaetón, los carnavales con todos sus situaciones, ¿no? Claro. Y bueno, y dejemos saber que hay un proceso de diversión en nosotros, pero de que debe estar acompañado siempre un proceso de conciencia, no de adormecimiento absoluto. Sí, todas estas cosas pasan, pero el hombre sigue siendo el mismo hombre. Claro. O sea, no hay forma de cambiar eso. Javier, ¿cuáles serían los resultados del hombre sin ese pensamiento luz, sino el pensamiento lineal? Bueno, aquí encontramos básicamente todo esto que hemos hablado hoy, toda esta emisión está dedicada a que hay un resultado de 13 pensamientos lineales. Y el primero es la ignorancia y duda de cuánto serían y deberían ser. A esto estábamos relacionando lo que el hombre es como tiene que ser. O sea, no lo debe cambiar un par de zapatos, no lo debe cambiar inclusive el dinero, no debe ser cambiado por eso. Segundo, la incongruencia de los conocimientos expresados. Tercero, el vacío y soledad de sus acciones humanas. Cuarto, la falta de conciencia sin ese en cuanto a sus estados personales. Quinto, el apego a las cosas del mundo. Sexto, la falta de consubstanciación con el saber que dicen tener. Séptimo, la no toma de decisiones concretas a la lógica del pensamiento. Octavo, la falta de identidad real a su ser y del ser saber predicado. Como noveno punto está la persecución de metas sin fines definidos al espíritu. Ojo, y cuando hablamos de espíritu, ya nosotros hemos aquí en el espiritualismo, no el espiritualismo ni el mentalismo del cual se adhieren algunas doctrinas religiosas y todo eso, el sentido espiritual con base a lo aprendido, a las memorias que ya hemos grabado. Okay. Décimo, una locura, entre comillas, dice, de creerse lo máximo en su soberbia. El pensamiento 11 es la falta de humildad, no comparable con el preparador, es decir, quien prepara su propio pensamiento, quien prepara su propio cambio, su propia transformación. 12, la alucinación mística y mental. Y por último, el 13avo, la falta de autoridad de autoridad de la persona. Claro. Todos estos 13 aspectos son los que denotan o es el resultado de cuando el hombre vive dentro de ese pensamiento de la masa, el pensamiento material o el pensamiento que se quiere que nosotros tengamos. Estamos en fiestas, estamos en cualquier momento y nosotros inmediatamente nuestro pensamiento se amolda y se sujeta a ese pensamiento de masa y ahí perdemos muchas cosas. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando se dice que la ignorancia y duda de cuánto sería y deben ser. O sea, el ser humano pierde la identidad de lo que es como individuo y busca su satisfacción en parecerse a. Y pasa a convertirse en un elemento del montón. O por ejemplo, que nosotros comenzamos a sentir que valemos más
en la medida en que nos presentemos ante nuestras amistades y familiares como que tenemos las comodidades que el mundo material ofrece. No, y mira, si las tenemos, consideramos de ser bien aceptados, y si no las tenemos, nos consideramos que valemos poco. Todo este pensamiento lineal da como resultado esto. Mira, ha sucedido casos, ¿no?, donde tú, por ejemplo, con muchos amigos de tu universidad, o por ejemplo el caso de la secundaria, hablamos aquí del colegio en secundaria, lo que es el bachillerato aquí en Colombia. Luego de muchos años que pasan y que cada uno ha tomado su profesión, cada uno ha estudiado en su universidad, hoy día son quienes son en empresas y todo eso, y de pronto cualquier día llegan y realizan un encuentro, ¿no? Un encuentro de amigos y todo eso, y entonces, ¿qué me pongo? Viene la duda, ¿no? ¿Qué me pongo para parecerme? ¿Qué llevo de nuevo? Bueno, y el que lo tiene por lo menos lleva, entonces se presenta uno con un carro último modelo, ¡buam!, y lo pone ahí. Y entonces la mente y este pensamiento lineal, ¿qué nos dice? Uy, Julanito está bien. Sin embargo, no pensamos a veces de que ese auto es posible que sea producto de un acto de corrupción, por ejemplo. Entonces, mira el pensamiento lineal, mira, está bien, pero ¿bien qué? Bien jodido. Sí, diría yo, bien fregado, porque es que no está siendo producto de algo que una sea parte también correcto. del pensamiento lineal es lo que aquí en Planeta Conciencia Radio viene trabajando fuertemente. O intentamos, ¿no? Sí, en el sentido de que cuando hablamos de un versículo bíblico somos religiosos. Eso es el pensamiento lineal. Eso es el pensamiento lineal. Es decir, que la religión como doctrina o ideología ha establecido que quien hable sobre enseñanzas bíblicas es religioso. ¿Quién dijo eso? Sí, ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde está? ¿O existe alguna iglesia? No. Claro. Es decir, nosotros tenemos que comenzar a desconectarnos, como lo decía nuestro oyente aquí, Uh-huh. En el chat, desconectarnos de esas cosas que el medio o el sistema o la matriz establece para nosotros. No, y nos pasa constantemente cuando utilizamos enseñanza del Cristo, sobre todo, ¿no? De Jesús del Cristo, no como ese personaje que toman en las iglesias y todo para ponerlo como moño para poder, y presentación para poder hacer todas las vagabundinas que hacen en el mundo. No, sencillamente porque de ahí nosotros también aprendemos. Nosotros vamos como bastión, sino lo tomamos como una enseñanza real y verdadera que se tiene que hacer viva. Por eso, los integrantes de la mesa de trabajo, acá tenemos un pensamiento no lineal. Accedemos a tener un pensamiento independiente, pero que tenga mucho y que esté muy adecuado a los principios y a los objetivos claros de una mejor humanidad. Y otra cosa que también debemos aclarar aquí en Descubriendo a las personas que nos están escuchando, y es que cuando nosotros nos colocamos aquí frente a estos micrófonos a exponer o entregar esta exposición a través de una investigación que hemos realizado nosotros mismos aquí, y que también en otros casos no es nuestra, sino que es de otras personas que la han venido desarrollando y que la han compartido muy amablemente, y nosotros aquí simplemente las transmitimos. Pero cuando hacemos esto, no estamos queriendo alinear el pensamiento de nuestros oyentes. Sí, o que piensen como nosotros, por ejemplo. No, lo que queremos es incentivar, o sea, que esto se convierta como en un empujoncito para que nuestros oyentes y para que nosotros mismos también comencemos a generar un pensamiento reformador. Un pensamiento que contrarreste toda esta carencia de espíritu real o de imagen real dentro de nuestro ser. Ahora, Neil, mira con toda esta información que nosotros estamos develando al mundo, que estamos develando a las personas que se interesan en todo esto, en la búsqueda de la verdad. Con esta información, nosotros fácilmente podríamos montar una gran iglesia. Nosotros fácilmente podríamos montar el mejor negocio de este planeta, pero no, sencillamente aquí nos atañe el levantar del ser humano, nos atañe el sacar al ser humano, primero sacarme yo de la porqueriza donde estoy, del barro donde estoy metido, para poder levantar a otros. No es posible que se puedan levantar a otra persona si yo... Pero también cabe resaltar que realmente uno no levanta a otra persona. Claro. Quien se levanta es uno mismo. Uno lo que puede dar es una voz de aliento. O de pronto una palabra que tú puedas escuchar de alguien te puede motivar. Claro. Entonces, esa es la parte interesante de todo esto. Y es una oportunidad, diría yo, para que nosotros despertemos a lo que realmente venimos a hacer al planeta Tierra, lo que realmente venimos a realizar, a liberar, o sea, a que nosotros individualmente podamos crecer de forma lo más armónica posible, y que podamos salir del estado de conmoción en el cual se encuentra la humanidad en estos momentos. Muy bien.
Bueno, si se dan cuenta, el tema de hoy ha sido, bueno, revelador, podría ser conflictivo, podría ser contradictorio, discúlpenme, porque estamos revelando, recuerden que aquí en Descubriendo es alto voltaje. Sí, aquí es... Aquí no nos ponemos con pañitos de aguas tibias. Aquí es... Con mucho respeto, eso sí, ¿no? Como el... Al grano. Al grano. Entonces, la pregunta es, después de haber revelado todo esto, ¿cuál sería la herramienta que nosotros tenemos que utilizar para salir de ese pensamiento lineal, de ese pensamiento catedral, de todo ese pensamiento que intenta manipularnos, ¿no? Aquí hay una parte, Javier, que va muy de moda al tiempo que estamos viviendo. Estamos prontos a empezar el año 2012 y son muchas las cosas que se están manifestando que pasarían en el año 2012. Nosotros venimos también aquí anunciando que nada de esas cosas que se dicen en algunos medios ocurrirá el 21 de diciembre de 2012, ¿verdad? Vamos a entregarle de pronto una interpretación de lo que nosotros consideramos que sucederá en este año que ya empieza, en el tema que estamos tocando. Resulta que se ha comprobado que la profecía maya establece que el planeta Tierra atraviesa unos ciclos, cada uno de 5.125 años. Estamos viviendo el tiempo en que hacemos el cambio, ¿verdad? El cambio de esta noche galáctica que ya está terminando a un nuevo amanecer. O sea, se están terminando los 5.125 años. Cada vez que esto ocurre, nuestra galaxia, en el Sol central o el centro de la galaxia, emite un rayo de luz, una especie de pálpito, como corazón central de esta galaxia, emite un rayo sincronizador, un haz de luz o una energía espiritual, llamémoslo así también, que se viene replicando a través de todos los soles de nuestra galaxia, llegando al sol de nuestra Alción, nuestro sol central de Alción, hasta llegar a este sol que nos alumbra todos los días, que nuestros antepasados le llamaban Atón. Podemos observar en unos microsincronizaciones a nivel diario, tal así como vamos a pasar nosotros de la noche, vamos a pasar al nuevo amanecer galáctico. Así nos sucede cuando nosotros vamos a entrar de 5 de la mañana a 6 de la mañana, cuando tú ves que va saliendo el sol, es algo parecido, sino que esta vez no va a aparecer el sol que nosotros vemos aquí, que se llama Atón, sino va a aparecer la sincronización de todos los soles. Entonces estamos pasando nuestra galaxia que está girando alrededor de ese gran sol, entonces está haciendo el mismo ciclo que hace la Tierra alrededor de nuestro sol pequeño. O sea, es algo macro, pero que nosotros lo podemos evidenciar como micro en las estaciones, no en las estaciones, sino en el día a día, cada vez que el sol entra. En los ciclos cósmicos. Claro. Entonces, lo que vamos a comenzar a vivir este 2012 es la sincronicidad solar. Escúchese bien, estimado oyente. La energía del sol central de la galaxia, emitida y replicada por todos los soles, comienza a llegar a nuestro planeta Tierra y comienza a llegar también a todo nuestro cuerpo celular, a todo nuestro cuerpo de pensamiento. ¿Para qué es todo esto? Como estamos prontos a un día, a un nuevo amanecer, es necesario que este cuerpo de pensamientos, que no sean iguales a esa vibración espiritual o esa vibración de la luz que está llegando, será destruido. Eso es la destrucción, el pensamiento lineal. No es la destrucción de la humanidad, no es la destrucción del planeta, la destrucción del pensamiento lineal. Claro. El pensamiento carente de individualidad, no de individualismo. Mira, y de individualidad. Sí, un pensamiento que se aprovechó precisamente no de la ausencia, ¿no? Sino de que pasamos en esa órbita a través de esos días de oscuridad o de la noche. ¿Sí me entiendes? Se aprovechó la noche para funcionar y lógicamente que cuando viene el día, serán quemados por esta luz de los logos solares, los grandes logos solares de nuestra galaxia, que si los comparamos con el tamaño de nuestro sol es muy pequeño. Sí, muy pequeño. Y además que ellos obedecen a una ley universal. Es por eso que esto no lo detiene nadie. Esto es como el sol. Tiene que salir todos los días, eso no lo detiene nadie. Y esta es una ley natural. Esta es la interpretación que nosotros damos de acuerdo a nuestras investigaciones. ¿Qué tenemos que prepararnos nosotros, estimados oyentes, en este 2012 que va a comenzar? Bueno, sencillo. Cambiemos el pensamiento lineal, ese pensamiento material, ese pensamiento dedicado solo a satisfacer nuestros sentidos desbordados,
y busquemos un pensamiento más espiritual, Claro. un pensamiento de transformación, un pensamiento donde yo sea más justo, un pensamiento donde yo me integre más a la naturaleza, me integre a la comunidad, ¿verdad? Que sea más justo. Si no, desafortunadamente, ese pensamiento oscuro, retorcido que sigo teniendo hoy, esa energía solar que estamos recibiendo, que hablábamos de los ciclos solares, va a incrementarlos, Javier. Ahora, Daniel, de acuerdo a lo que acabas de plantear, hoy día sí podríamos decir, hoy, de acuerdo a lo que acabamos de plantear, decir, sí, feliz año nuevo, ahí sí cabe la connotación, sí hay, o sea, se acaba, ya no es un eufemismo, porque prácticamente se ha convertido en un eufemismo, pero cuando tú le das la connotación de que este año, por ejemplo, y de lo que ya has hecho, tienes que construir un nuevo pensamiento porque es necesario para que salgan todo este poco de maquinaciones perversas e inútiles que hemos creado nosotros mismos. Sí, en nuestro pensamiento. Entonces se nos da una oportunidad. ¿Y qué más año feliz? Ese. O sea, ¿cuál es el mejor feliz año? Este que nos están dando. Entonces aprovechemos este 2012 que nos trae la naturaleza y la ley para que nosotros podamos reconocer en nosotros mismos quiénes somos y que comencemos a actuar tal y como lo dice la ley. Tal así como funcionan en el cuerpo humano el hígado, como funciona el pulmón, como funciona el páncreas. Ellos funcionan de una manera tan armónica que no se ponen a pelear el uno al otro. El uno no piensa mal del otro, sino simplemente se dedica a lo que vino. Eso sí, con el objetivo, un único objetivo: servir ¿a quién? Al hombre. Así es. De acuerdo. Hemos llegado entonces al final de Descubriendo. Como siempre, esta emisión será colgada en nuestro blog www.rcpc.tk. Qué lástima, ¿no? Que tenemos que, pues, definitivamente, pues, pero si por nosotros fuera, duraríamos días hablando aquí, porque es que la información es tanta que hay que condensarla para que nuestros oyentes puedan entenderla o que puedan comprenderla. Pero hay bastante información. Por ejemplo, Neil, invito a que también deberíamos en otros programas, hay que desarrollar, por ejemplo, porque hay situaciones donde quedan un poco cortos, de donde viene, por ejemplo, la masonería, de dónde vienen los caballeros templarios, todo eso. De sociedades secretas. Sí, claro, sociedades secretas. Comprometido, el próximo tema. Sociedades secretas. Ok. Así que tengan una buena noche y nos vemos pronto. Chao.